Regresamos en este segundo bloque del Noticiero. Mandamos saludos ahí que llegaron mensajes del otro lado. Cristina está escuchando, también Lisette y José, obviamente, entre tantas otras personas. Si no me equivoco, Ángela también está firme del otro lado. Y para sumar más contenidos en esta mañana, obviamente vamos a charlar ahora nuevamente. Ya tuvimos el placer hace un tiempo atrás de conversar con Amanda Martín. Ella es secretaria de Acción Gremial, justamente de ADEMIS. Es docente y es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Partido Obrero. Y vamos a conversar justamente por la repercusión y los dichos de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, a quien vamos a escuchar rápidamente algo de lo que estuvo diciendo en los últimos días. Así que antes de darle la bienvenida a Amanda, escuchamos la palabra de la ministra. 2 años, hoy, 2022, después de 2 años, es muy tarde para salir a buscar a los chicos. Esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa, ya cayeron en actividades del narcotráfico, ya tuvieron que ponerse a trabajar, perdieron todas las posibilidades, toda su propia fe respecto a las oportunidades de estudiar. Hoy es tarde, obviamente hay que intentarlo, pero hoy es mucho más difícil que si se hubiera conocido, sabido y tomado decisiones hace 2 años. Muy bien, ahora sí entonces le damos la bienvenida y muchísimas gracias por la paciencia, por estar ahí en espera del otro lado. Amanda, nuevamente en el Noti para conversar justamente sobre esto y bueno, un poco también el escenario de cara al próximo ciclo lectivo. Bienvenida y muchísimas gracias. Buenos días, ¿cómo estás vos? Muy bien, todo bien. Una mañana acá dentro del estudio con aire acondicionado fresquito está bien, pero ya sé que está pesado el día afuera en la ciudad de Buenos Aires. Increíble, todos los días así parece, al menos hasta el domingo. No soy meteoróloga, pero los diarios dicen eso. Igual vos mirás la aplicación y el servicio de meteorología te dice una cosa, al rato pasa lo contrario. Iba a llover y al final ayer pasó una nube negra, se nos rió en la cara y siguió adelante. Espero no tener que decir lo mismo justamente sobre lo que vamos a conversar a continuación, que es sobre las palabras de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. Bueno, básicamente es, ¿qué tenés para decir al respecto, Amanda? Bueno, en primer lugar, lo que ha suscitado mayor repudio, indignación, si se quiere, más allá de la comunidad educativa, es las palabras un poco estigmatizantes, no discriminatorias para con los estudiantes de parte de la ministra, digamos, equiparando a quienes tienen que dejar la escuela para buscar trabajo como estudiantes pobres que habitan las villas, que supuestamente y de forma natural se vinculan al narcotráfico, como si todo fuera exactamente lo mismo. Pero reflexionemos un poquito más allá de estas palabras y creo que también hay que decir que las propias declaraciones de una ministra de Educación, entendiendo que el problema de la deserción escolar es un problema premio a la pandemia que indudablemente se agravó en la pandemia, pero por responsabilidad de los gobiernos, digo, porque no montaron un plan de acompañamiento de computadoras, de conectividad y de becas, tampoco la Ciudad de Buenos Aires, al respecto. Bueno, diga que es tarde y que no se puede hacer nada, ¿no? Ella se estaba, si ustedes escucharon bien las declaraciones radiales, se estaba refiriendo a otras jurisdicciones, ¿no? Obviamente para diferenciarse, pero yo conozco muy bien el sistema educativo, he acompañado, y tengo las fechas, en abril, en mayo, en junio, al menos 3 grandes movilizaciones de estudiantes de villas, de barrios muy pobres de la Ciudad de Buenos Aires, que se dirigieron al propio Ministerio de Educación con las listas. Ellos mismos habían hecho un relevamiento de varias escuelas y compañeras y compañeros de, sobre todo nivel secundario, que no tenían computadora, que le decían que libere, que ponga puestos de conectividad en los barrios, incluso de ayudas económicas, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo todo lo contrario. Entonces, ¿qué esconden estas palabras agraviantes? Su propia responsabilidad, hacer una campaña para relanzar el calendario escolar. Ustedes saben que se lanzó en la Ciudad de Buenos Aires antes que en el resto del país. Otra vez propaganda educativa, otra vez hacer de la educación, digamos, un campo de disputa, si se quiere, con nación, con provincia. Pero cuando uno ve los datos, digamos, duros del presupuesto educativo, de la falta de vacantes de todos los años, de más de 20.000 niñas y niños que se inscriben y no tienen vacantes en la escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, tiene que decir que la ministra, una, está mintiendo y ocultando los datos a la población. 2,
omite su propia responsabilidad en la deserción escolar. Y 3, realmente se tiene que ir de su cargo. Porque una ministra que reflexiona de esa manera, diciendo que los que se han ido del sistema educativo, cuando debe ser su propia misión, ¿no?, como ministra, que todas y todos estén integrados al sistema educativo, es tarde, cuando todos los que sabemos que trabajamos en educación, las familias, la juventud, nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para ir a buscar a las chicas y los chicos que por diferentes motivos han dejado la escuela. Bueno, es incompatible su permanencia en el ministerio, digamos, con la defensa de la educación pública y con los derechos de las niñas, de los niños y los adolescentes, que bueno, vimos durante la pandemia aún en duras condiciones cómo defendían su derecho a estudiar, ¿no? Sí, mira, a ver, en esto espero que me ayudes, porque de alguna manera es como un poco lo que trato de reflexionar, porque no es la primera vez que escuchamos. Yo también ejerzo la docencia en secundario, en la carrera de diseño gráfico también, y digo, me parece que es la persona como la entidad más debería ser la más responsable, también referente justamente en la Ciudad de Buenos Aires en lo que respecta a educación. Y no es la primera vez que se expresa con esta calidad de agravio, ¿sí? Ahora, lo que trato de reflexionar, y en esto te invito, Amanda, a ver que me ayudes de alguna manera, es: no hay consecuencias nunca con lo que se dice y con lo que se hace. Mira, nosotros ayer, junto a mi compañero Gabriel Solano, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, presentamos un pedido no solamente de repudio, sino que le reclamamos al jefe de gobierno que él le pida la renuncia a la ministra. No exigimos su renuncia, básicamente. Porque, por lo que decís vos, esta no es la primera manifestación de la ministra en referencia a miembros de la comunidad educativa. El año pasado se refirió a los estudiantes de formación docente como viejos, fracasados, incultos. Intentó cerrar 14 escuelas nocturnas, donde justamente concurren, bueno, las personas que por alguna razón en su vida no pudieron culminar sus estudios, particularmente nocturnos. Se la dimos vuelta. Quiero recordar que con mucho esfuerzo la comunidad educativa y otros realmente, luchamos mucho. Incluso recuerdo que en pleno enero, para que no se cerraran, efectivamente ella no pudo cerrar esas escuelas nocturnas de larga trayectoria en el sistema educativo, que tienen una función, justamente tienen una currícula adaptada a estudiantes que trabajan o que están a cargo de la familia y que naturalmente tienen que tener un plan adaptado a esa realidad. Ella las quiso cerrar. Ella no, tampoco en la legislatura otorgó los datos. Yo misma he presentado pedidos de informe respecto a la deserción escolar, no los brinda. La Comisión de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que está dirigida por Estrafase, ayer vi que la ministra Acuña hacía también una recorrida por redes sociales con él, no funciona desde junio del 2021, no funciona, no brindan datos. Dicen en conferencia de prensa algunos datos incomprobables. La Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se los pidió, tampoco los dio. Entonces ella muy suelta de cuerpo dice que son 6.500 desde que operaron al 98, y yo digo que es mentira. Y lo digo porque conozco no solamente las escuelas donde me desempeño actualmente como docente, porque vos sabés que yo, además de ser legisladora, soy docente en actividad, sigo trabajando, estoy en permanente contacto, tengo los pies sobre la tierra, piso a las escuelas, trabajo, hicimos un esfuerzo enorme para poder recuperar y revincular estudiantes. Y lamentablemente el registro que tenemos en las escuelas es mucho más alto que lo que dice la ministra, que por otra parte no presenta un plan integral para recuperar a esos estudiantes desde el punto de vista de que estén insertados en el sistema educativo y de los contenidos, porque no podemos considerar que alguien que 1 o 2 veces vuelve a ponerse en contacto con la escuela ya está dentro de la escuela, digamos. Si vos sos docente lo sabes perfectamente y lo podés corroborar. Cualquier estudiante o familia que esté escuchando, digamos, seguramente va a acordar que nosotros tenemos que tener un plan, y un plan se hace con presupuesto educativo, con nombramiento de docentes, con un plan a contraturno, con grupos de trabajadoras sociales que vayan a los barrios a buscar a los estudiantes, que los interpelen, que hagan un plan de adaptación de contenidos, es decir, que haya un seguimiento de las trayectorias escolares que obviamente fueron perjudicadas por la pandemia, porque acá la desigualdad social creciente, la miseria que impacta en las escuelas, digámoslo en términos sencillos, quien no tuvo computadora y conectividad se quedó afuera porque era la única forma, cuando se suspendieron las clases presenciales, de hacer, yo no digo una escolaridad tal cual la conocíamos, está claro que no, un acompañamiento pedagógico, nosotros siempre lo dijimos, no dejamos de reconocer la crisis educativa y marcamos las responsabilidades políticas de quien deben llevar adelante políticas para poder, digamos, acompañar este proceso derivado de una situación excepcional, y por otra parte
hemos presentado iniciativas, reclamos concretos de qué era lo que necesitaban las escuelas. Nada de eso ocurrió y la ministra creo que es, digamos, quizás el botón de muestra de una política que dice que tiene la prioridad la educación, pero insisto, cuando uno mira el presupuesto educativo, cuando uno mira, digamos, realmente los programas que se ponen de pie en la ciudad y la calidad de esos programas que se ponen en pie en la ciudad, digamos, para poder transitar estos problemas derivados de la crisis educativa, bueno, tiene que concluir otra cosa. Pero bueno, yo creo que la comunidad educativa, la que está en las escuelas, la que concurre a la escuela pública, ¿no? Porque recordemos que el 50% del sistema educativo en la Ciudad de Buenos Aires es privado. Y ella es vocera de esos intereses, indudablemente. Cuando orienta partidas presupuestarias a los subsidios a la escuela privada, está defendiéndolo. Cuando recorta los 370 millones en enero del 2021, cuando sabíamos que íbamos a seguir teniendo el problema derivado de la pandemia, recortó esos 370 millones de pesos que estaban para el plan Sarmiento, que es de computadoras, y lo derivó a subsidios a escuela privada. Bueno, cuando se pone vocera, ¿no es cierto?, de los intereses de las escuelas privadas que siempre estuvieron más preocupadas en reabrir, no para acompañar educativamente a la comunidad, poniendo en riesgo la salud incluso en plena pandemia, sino para mantener su negocio. Es decir, ella es vocera de esos intereses, queda muy claro cuando desprecia a los estudiantes, sobre todo de los barrios más pobres, calificándolos como ya escuchamos que los calificó, y creo que la trayectoria de la propia ministra al frente de la cartera educativa, que insisto, ha tenido varios momentos en los cuales fue repudiada por su accionar, por sus dichos, por su política educativa, tiene que seguir siendo cuestionada y nosotros, como bloque del Frente de Izquierda en la Ciudad de Buenos Aires, actuamos en consecuencia y pedimos su renuncia. Muy bien, a riesgo de ser concluyente y a grosso modo, de alguna manera dice que todo está perdido en educación, justamente el área, digamos, la cartera, la persona referente y responsable de que esto no suceda así. Claro, por eso decía que que su razonamiento, ¿no?, es peor que sus dichos, desde mi punto de vista, porque una ministra debería señalar que incluso, refiriéndose a otras jurisdicciones, qué plan tiene ella justamente para recuperar, ¿no? Para decir, bueno, nosotros estamos haciendo tal y tal cosa, nosotros pensamos que nunca es tarde y que se pueden montar digamos, acompañamientos pedagógicos para recuperar estudiantes para que reingresen al sistema educativo. Digamos, nosotras sabemos que justamente ese razonamiento lo que esconde es lo que yo dije anteriormente. Bueno, es la ministra que quiso cerrar escuelas nocturnas, ¿no es cierto?, donde jóvenes que trabajan, que estudian, que hacen un esfuerzo enorme para reintegrarse al sistema educativo y terminar sus estudios. Bueno, ella los quiso cerrar. Ahí está, creo que la concepción de fondo de los intereses sociales que representa esta ministra y actúa en consecuencia. Muy bien, Amanda, para concluir y no quitarte más tiempo, y no quiero creer lo que sospecho, pero ¿qué puede suceder de acá en adelante en el corto plazo en relación justamente con todo este tema? Bueno, yo creo que el tema va a seguir. Ahora se viene el ciclo lectivo 2022. Nosotros estamos planteando condiciones naturalmente debido al momento de la pandemia para resguardar la salud de toda la comunidad educativa, para que las reaperturas sean guiadas por datos epidemiológicos y no propagandísticos. Recordemos que la Ciudad de Buenos Aires fue la única jurisdicción que eliminó la distancia social, que sacó el barbijo dentro de las escuelas, que no adaptó las escuelas tampoco desde el punto de vista de la infraestructura escolar. Hubo una fuerte presión para que los trabajadores y trabajadoras de la educación concurramos sin vacunas. Fue una de las jurisdicciones que tuvo más muertos docentes. En la primera etapa del 2021, 35 fallecidos. Y esto justamente provocado por esta política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de exposición de los trabajadores. Ahora eliminaron para todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el caso sospechoso de, obviamente, un positivo para que concurra al lugar de trabajo. No está vacunada la población infantil. Nosotros consideramos que es cauteloso que el ciclo lectivo sea postergado al menos hasta el 1 de marzo, ¿no?, para ver cómo está la situación y para avanzar con la vacunación, sobre todo los más pequeños. Sí, porque la franja que no está. Perdón que te interrumpa, justo se determinó que va a ser el 21 de febrero la fecha de inicio del ciclo lectivo.
Claro, el 7 nos reintegramos los docentes, el 21 los estudiantes. Bueno, pero pensamos que se tiene que tomar todas estas medidas de prevención, fundamentalmente con un fuerte protocolo para poder mantener. Creo que se viene ese debate y creo que también se viene esto, ¿no? Que tiene que ver con que cómo recuperamos los contenidos y los estudiantes que el año pasado, bueno, hicimos un gran esfuerzo sin recursos educativos y exigimos y nos organizamos y luchamos para tal fin para que el Ministerio de Educación vuelque esos recursos para poder efectivamente, bueno, acompañar y reforzar las trayectorias educativas que indudablemente han quedado golpeadas por la pandemia y que seguramente va a ser un largo camino de recuperar, pero que nosotras y nosotros estamos convencidos que luchando y con las partidas presupuestarias y con un plan integral se pueden recuperar definitivamente. Muy bien, muchísimas gracias Amanda Martín, con quien conversamos. Muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente y por la claridad también en los conceptos, pese a que los temas a veces no están tan buenos de los que tenemos que tratar, otra vez participando del Noti. Gracias a vos, buenos días, que estén bien. Muchísimas gracias. Igualmente y buen fin de semana. Bueno, escuchamos recién la palabra de Amanda Martín, docente en actividad, como bien aclaró, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda, Partido Obrero, y además secretaria de Acción Gremial de ADEMIS, justamente de la Asociación Docente. Nosotros ya tenemos otro contenido rápidamente. ¿Cómo te gusta hacerme laburar, Nahuel? Viernes tranquilo, antes de llegar el fin, de uno tendría que estar tranquilo y ya me pones enseguida más actividades, más noticias. Y para eso tenemos ahora a nuestro especialista en la naranja, y no hablo de verdulerías ni el precio de las frutas, me refiero a la actividad del mejor baloncesto del planeta, es la NBA, y justamente para ver cómo es la actividad de los argentinos. Qué lindo decir argentinos en la NBA, cómo me gusta, qué placer me genera. Y también, obviamente, escucharlo a él, a José Tripodero, a quien ya mismo le damos espacio. Buen día amigos y amigas del noticiero, les traigo aquí las novedades de la NBA de esta semana. Tenemos varias cosas para comentar. Comencemos primero hablando de los argentinos que quedan en esta liga. Por un lado Facu Campazzo, el cordobés, que no tuvo la mejor de las semanas en su equipo Denver Nuggets, no tuvo tanta participación, jugó pocos minutos y en esos pocos minutos tampoco marcó alguna diferencia para su equipo, que está en un sentido estable hacia lo que es el último tramo de la temporada. El día miércoles por la noche logró un triunfo importantísimo con un triple salvador en el último segundo del tiempo suplementario para ganarle 130 a 128 a Los Ángeles Clippers, un equipo bastante diezmado, el que tiene el segundo equipo de Los Ángeles, podemos decir, el segundo equipo menos popular de Los Ángeles, porque tiene lesionados a Kawhi Leonard y a Paul George, sus dos principales figuras, y ahora depende de lo que pueda hacer el francés Nicolas Batum. El otro argentino que queda en esta liga es Leandro Bolmaro, que nuevamente fue enviado al equipo de la G-League de Minnesota, Timberwolves, es decir, a los Iowa, que es un equipo bastante interesante en esa liga, pero es una liga como para llevarlo a un lugar quizás un poco más conocido, es lo que sería la tercera en un equipo de fútbol, es decir, un equipo de reserva, es decir, no tiene un carácter competitivo 100%, sino que ahí van los jugadores que no tienen lugar en los primeros equipos, jugadores que quizás vienen de una lesión muy grave y están volviendo a foguearse con la máxima competencia. Es decir, por un lado, no está tan bueno que envíen a un jugador sano, digamos, a jugar a esa liga, pero en el caso de Leandro Bolmaro, siendo joven, me parece que le permite además sumar muchos más minutos de lo que sumaría en Minnesota. Minnesota, que por otro lado tuvo dos victorias muy importantes, le ganó por 20 a Golden State, una victoria bastante sorpresiva, y ganó un partido también muy importante en el Madison Square Garden frente a los New York Knicks en el último segundo. Bueno, nombremos también a Gabriel Deck, que ya si bien dejó la NBA, volvió a su anterior equipo, al Real Madrid, donde bueno, ya
pudo jugar sus primeros minutos y nuevamente está en una máxima competencia, más allá de no haber podido establecerse en la NBA. Volviendo un segundo a Campazzo, hay que tener en cuenta que este es el último año de su contrato inicial con Denver, que fue por 2 temporadas. Habrá que ver si el equipo de Colorado le ofrece un nuevo acuerdo o tendrá que buscarse otra franquicia. Yo creo que por las actuaciones que está teniendo el base, es muy probable que siga en Denver. Habrá que ver cómo arma el equipo Mike Malone, su técnico. Y hablando también de cómo arman los equipos, hay lesiones y justamente para ver cómo se rearma de cara a esta fase regular, esta temporada regular, como suele decirse antes de los playoffs, se van caminando. Ojo, anda muy bien Miami Heat. Atenti este año con Miami. Solo diré eso, el que sabe es José. No sé si lo menciona o no al respecto, pero bueno, hay lesiones, hay cosas que ver, cómo están armándose las franquicias. Vamos por el lado de las lesiones, que esta semana la verdad es que estuvieron muy presentes en la NBA. Por un lado, la que más trascendencia tuvo en los medios fue la de Kevin Durant, que va a estar cerca de 8 a 12 semanas fuera de las canchas. Kevin Durant, un abonado de las lesiones, tuvo lesiones a lo largo de toda su vida en la liga, y ahora nuevamente se le presenta una de carácter medio, podemos decir. Lo que sucede es que va a perderse gran parte de lo que es el último tramo de la temporada, y su equipo Brooklyn está medio en caída libre. Ha perdido algunos partidos importantes y además tiene que lidiar con Kyrie Irving, que juega poco, juega visitante debido a esta actitud de declararse antivacunas que no le permite jugar partidos de local. Bueno, además de eso, Kyrie Irving fue multado con $25,000 por un gesto obsceno a un fan que le hizo un gesto como vacunate, hermano. Y bueno, Kyrie Irving le contestó con un gesto obsceno. En la NBA esto no está permitido por parte de los jugadores ni de los entrenadores, ni nadie ha llegado a los planteles. Entonces bueno, fue multado, así que muy bien por ese fan. Por el lado de la Conferencia del Este, nuevamente Chicago volvió a levantarse, a ganar una serie de partidos importantes, pero siguiendo en el tema de las lesiones, se confirmó la lesión de Lonzo Ball, su base estrella, que también va a estar afuera de las canchas entre 6 y 8 semanas. El equipo que está levantando en el este es Filadelfia, que nuevamente está teniendo en Joel Embiid, ya que hablamos de lesiones, está teniendo en el camerunés una muy linda primavera en estos últimos partidos, porque en el último juego de su equipo llegó a los 50 puntos. Bueno, el equipo que se ha caído en esa conferencia, adivinen cuál es. Sí, los New York Knicks, por supuesto. Volvieron a perder partidos increíbles, como el que ya mencioné frente a Minnesota, y también un partido increíble que perdió frente a Boston. El equipo de la Gran Manzana no logra hacer pie, está teniendo muchos problemas, sobre todo en ofensivo. Por el lado del oeste, para terminar, Phoenix Suns volvió a ocupar el primer lugar en la conferencia. Segundo está Golden State, tercero Memphis, que la semana pasada hablábamos de esta racha de 10 partidos que finalmente fueron 11, perdió con Dallas y ahora nuevamente tendrá que volver a empezar. Por último, la noticia que LeBron James se convirtió en el primer jugador de la historia de la liga en convertir 30.000 puntos, tomar 3.000 rebotes y dar 3.000 asistencias. Unos números que son descomunales para probablemente el mejor jugador de todos los tiempos después de Michael Jordan. Así me despido hasta la semana que viene. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, José Tripodero, especialista en NBA, en
el Noti. Y nosotros, como si sonaran los 24 segundos antes de la chicharra, tendremos que irnos al segundo flash informativo de esta mañana. Otra canción para levantar el viernes. Y volvemos porque hay un montón más de contenidos en este noticiero número 45 de viernes 21 de enero de 2022. Fuera del servicio. Más de 35.000 usuarios siguen sin electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires. Edesur no brinda servicio a 28.000 de sus clientes y Edenor a más de 8.000, luego de los más de 100.000 sin servicio por los cortes producidos por la tormenta del jueves. Norte en rojo. Varias provincias del norte argentino continúan en alerta rojo por las altas temperaturas, pese a las lluvias de los últimos días. Chaco, Salta, Corrientes, Formosa y Misiones van a promediar este viernes los 38 grados. Primer caso en el país. En la provincia de Santa Fe se diagnosticó por un cuadro de epilepsia el primer paciente con flurona, es decir, coronavirus y gripe simultánea. Se trata de un niño de 3 años ingresado a terapia intensiva, ahora en intermedia. Gratis para todos. El senador oficialista Oscar Parrilli presentó un proyecto de ley que debatirá el Senado para que los principales partidos de fútbol sean televisados de forma gratuita. La iniciativa busca garantizar este acceso a 1/3 de los juegos por fecha. Somos locales otra vez. La FIFA dio a conocer la lista de los que más solicitaron entradas para la próxima Copa Mundial de Fútbol. Argentina es el segundo país que más reservó tickets, solo superados por el anfitrión, Qatar.